Round 1. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro noveno contra las cuerdas. ¡Vamos! Estamos a 1 A 1 de 10. de 10. Y en el 10 ya sabéis que hay algo. ¡Algo! Algo diferente hay para celebrar. Que eso es bueno, cojones. Claro que sí, celebrar. Claro Siempre hay que que sí. celebrar. Muy bien, estamos que nos salimos. Bueno, como os decía, estamos en nuestro noveno contra las cuerdas. Soy Dani Campos y tengo aquí a Vicente Ginés para hablar de un tema que hoy te traigo que sé que te apasiona. Venga, Y todavía no lo hemos sacado. vale. Vamos a hablar hoy de autoestima. ¡Wow! Me encanta. Vale, chachi. ¿Vale? Bebe agua, que sé que vas Café. a tener Café. que darle palique. Entonces, lo que hoy traigo sobre la mesa es autoestima, ¿vale? Y un poco descubrir las claves para tener una sana autoestima y descubrir un poco cómo puedo hacer para, subiendo mi autoestima, relacionarme mejor con mi contexto. Vale, perfecto. Creo que eso es algo fundamental para tener Sí. una vida equilibrada, para tener esa plenitud, ¿no? Que muchas veces estamos buscando y no sabemos cómo encontrarla. De hecho, yo creo que también vamos a tratar en algún punto el cómo ayudar a que tu hijo o tu hija también tenga una sana autoestima. Yo creo que va a ir todo bastante hilado. Sí, bastante sí, hilado. porque está todo conectado, Genial, muy bien. ¿vale? Entonces... ¿Empezamos? Empezamos, pues. Autoestima. Hay muchas definiciones. ¿Tú con cuál te quedas? Vale. Yo me quedo, voy directamente a lo que me quedo, paso de lo que, Sí, lo que vamos tenía al antes. grano y- Vale. Yo me quedo directamente con que autoestima es la visión que tengo de mí mismo, ¿vale? Es decir, quién me creo que soy. Y en base a lo que yo me creo que soy, se da la autoestima. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Tú cuando naces eres una tabula rasa. ¿Qué quiere decir una tabula rasa? Que no tienes personalidad a priori. Sí que es verdad que heredas una serie de conflictos familiares, sí que es verdad que tienes una serie de patrones, hay una parte que puede ser de genética, genial, pero hay un gran grueso que tú eres. Entonces, si ahora a Dani le pregunto, que tengo aquí presente, ¿no? Te pregunto, dime 3 adjetivos tuyos, 3 positivos y 3 negativos, tú vas a tener una respuesta. Y esa respuesta no te viene de nacimiento, sino que la has creado a base de tus experiencias, de lo que te han ido diciendo, de lo que tú has ido viviendo. Pongamos un ejemplo para que quede muy claro. Dime uno y uno, un adjetivo positivo que tú consideres que es positivo y un adjetivo negativo que tú consideres que es negativo. Venga, vamos a descubrir un poquito más. Positivo constante, ¿Vale? negativo cabezón. Cabezón, ¿vale? No sé por qué esperaba cabezón. ¿Vale? Genial. ¿Tú crees que cuando eras un bebé, ya naciste, me quedo con el negativo, siendo cabezota? Obviamente no. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso ha ido apareciendo en tu mente a medida que has ido viviendo experiencias. Es muy probable que en una vez que tu padre o tu madre te dijera, Dani, haz esto, y tú, o no estoy de acuerdo, y tú rebatieras, uno de ellos te dijera, joder, Dani, es que eres un cabezota. Y ya está, semilla plantada. A partir de ahí se ha ido repitiendo las mismas situaciones y al final te lo has acabado creyendo. Y forma parte de la identidad, ¿no? Exacto, eso es el autoestima. ¿Qué tiene que ver eso con sentirte mejor o sentirte peor? Porque hay determinadas etiquetas que te has puesto que te empoderan, que te hacen conectar con el amor que eres, que te hacen conectar con tu verdadera esencia, y hay otra serie de etiquetas que van conectadas con el miedo a sufrir, con el miedo al daño, con el miedo a no ser suficiente. Entonces, si tú te identificas con cosas que te van a limitar, tienes una autoestima baja o tienes una autoestima que no es sana. Si te identificas con etiquetas que sí te van a empoderar, entonces tienes una autoestima sana. Vale, entonces, llegado a este punto, Sí. diferencia entre autoestima y autoconcepto. Para mí a día de hoy no hay diferencia. Eso es donde yo quería entrar. Cuando en otras corrientes se plantea autoconcepto y autoestima, autoconcepto es lo que soy y autoestima es valoro lo que soy. ¿Vale? Hay que tener un sano autoconcepto, es decir, una visión realista de lo que tú eres, y por lo tanto autoestima es valoro lo que yo que sí que tengo. Genial, eso durante mucho tiempo en mi vida me funcionó, hasta que me di cuenta que es exactamente lo mismo. Es decir, que si yo tengo una percepción de mí mismo, no con respecto a los demás, solo con respecto a mí mismo, que es empoderadora, voy a lograr hacer muchísimas más cosas que realmente si tengo una visión mía limitada, en la que me miento, en la que estoy frustrándome o poco empoderado. Porque he dicho que tiene que ser con respecto a ti. Yo nunca jamás diré soy el mejor comunicador. ¿Por qué? Porque eso depende de otras personas.
Entonces, basar una autoestima en la imagen que tienes de otras personas es totalmente erróneo. La comparación lo que hace muchas veces es todo lo contrario. Te va a llevar al miedo, te va a llevar al sufrimiento, te va a llevar a limitarte, te va a llevar a toda esa mandanga. En cambio, por otro lado, si yo digo que soy un gran comunicador, es que eso es verdad. Para mí es una gran realidad. Yo soy un gran comunicador. ¿Y a quién hago daño de esto? A nadie, ¿eh? Ya hablamos en el anterior podcast sobre arrogancia, sobre esto. Que yo sea un gran comunicador, joder, ¿eso hace que yo me sienta empoderado, que yo conecte con lo que verdaderamente soy, que yo conecte con el amor? Sí. Bueno, pues tener esa etiqueta, tener esa apelación a mi autoestima es positiva. Me hace sentirme empoderado. ¿Eso te perjudica a ti en algún modo? No. Si tú te molesta que yo sea un gran comunicador, pues háztelo mirar, porque tú te sientes inferior a mí. Pero yo no me estoy comparando contigo. No es incompatible a que yo sea un gran comunicador, que tú también lo seas y que haya 40.000 grandes comunicadores. No es incompatible. Mi autoestima, la imagen que tengo de mí mismo, no debe depender de mis resultados, no debe depender de otras personas, no debe depender de lo que opinen los demás, debe depender exclusivamente de lo que yo piense de mí. Y en base a eso, en base a lo que soy, obtendré mis resultados. Vale, entonces, si mi autoestima no tiene que depender de mis resultados, pero mis resultados no son los que yo pretendo, eso termina calando. Sí, claro, pero el problema viene en que estás asociando los resultados a lo que haces, no a lo que eres. Claro. Para mí el orden siempre es ser, hacer, tener. ¿Tú qué resultados quieres? Entonces, cuando la gente busca unos resultados, lo que hace automáticamente es irse al hacer. Vale, que tengo que... Imagínate, yo quiero ser millonario, ¿vale? Yo quiero tener 1 millón de euros. Entonces la pregunta que se hace a la gente es, vale, ¿qué tengo que hacer para obtener 1 millón de euros? Está mal planteado, porque te estás olvidando de algo muy importante y es quién eres. La pregunta es, ¿tú la mentalidad que tienes es una mentalidad de millonario o es una mentalidad de escasez? Si tú cambias lo que eres, automáticamente empezarás a comportarte en función de lo que tú te consideras que eres. Y si te comportas como un millonario, inevitablemente lo que obtendrás es un resultado de millonario. Pero va siempre en ese orden. Primero lo que soy, luego lo que hago y por último lo que obtengo. Si mis resultados son de escasez, quiere decir que algo en mi mentalidad está fallando. Es decir, tengo una mentalidad de escasez, tengo una mentalidad limitada, por ende, inconscientemente me estoy comportando así y por ende, inconscientemente, mi resultado es ese. Si quiero cambiar mi resultado, no solo tengo que cambiar lo que hago. Vamos a la base, vamos al origen. Tengo que cambiar mi autoestima. Tengo que cambiar la imagen que tengo de mí mismo. Y ya, ¿y cómo sé cómo piensa un millonario? Bueno, pues para eso 20.000 libros. Mentalidad de una mente millonaria, los secretos de... Vale, hay un montón de libros que lo que hacen es... ese millonario dice... A eso vamos. Te vas a esa mentalidad, mira la mentalidad, juegas. Vale, como tú dices, cambiámoslo. He puesto el millonario porque es objetivo y se ve rápido. Vale, pero quiero ser feliz. Quiero tener una sana pareja. Quiero ser un buen marido, una buena mujer. Quiero ser un buen padre, una mala madre. Y digo mala madre, adrede. Quiero decirte, porque buena madre, vienen las sumisas, viene todo esto. Quiero ser un referente en esto. Vale, pues no te preguntes lo que tienes que hacer. Pregúntate cuál es la mentalidad adecuada para que llegar a convertirte en eso. Claro, y esa mentalidad se consigue con la autoestima. Exacto. Porque si yo tengo una autoestima, tengo una imagen de mí mismo que no corresponde con los resultados que quiero obtener, voy a ir directamente al fracaso. Al fracaso. Si yo no veo que el dinero para mí es un problema, entonces voy a obtener esto. Si pienso que ser una madre va a suponer que voy a tener que renunciar a todos mis sueños por mis hijos, y yo tengo eso instaurado en mi cabeza, eso va a ser un problema luego en los resultados, porque voy a tener un hijo y voy a pensar que tengo que hacer las cosas de manera diferente, pero tengo esa idea plantada en mi cabeza, con lo cual el resultado va a ser diferente. En cambio, si yo, en mi concepción de madre o de padre, yo puedo tener una vida realizada a la vez que me considero una buena madre o un buen padre, entonces se va a manifestar en mis resultados exactamente eso. Claro, planteamiento totalmente contrario. Totalmente contrario a lo que se predica ahí en la calle. Ahí es que tienes que la cultura del esfuerzo, es que tienes que hacer más cosas, es que deberías hacer. No, la pregunta es, ¿quién quieres ser? Y esto me lleva a una frase de Harv Eker, en el libro La mentalidad, los secretos de una mente millonaria, ¿no? Pero da igual el tema del dinero. Viene una frase que para mí es importantísima y es, no somos la grabación, somos la grabadora. ¿Qué quiere decir eso? Tú, la voz que escuchas con tu cabeza que te dice que eres un cabezota, esa es la grabación. Lo siento no, enhorabuena. No eres esa voz. No eres la voz que escuchas en la cabeza. Eres la grabadora. Es decir, tú puedes meter en tu cabeza la voz que quieras. Que te diga el mensaje que tú quieras decirte.
Eso es tuyo. Eso tú eliges la voz que tienes ahí. Igual que le dijiste inconscientemente cuando eras pequeño. ¿Por qué? Porque le compraste. Papá te decía que eras un cabezota o mamá te decía eso y tú lo compraste. Dijiste, coño, como mamá y papá tendrán razón. Me lo compro. Que llega un momento que tengo que cuestionarlo. Cuestionar mis propios pensamientos. Hostia, ¿esto que oigo? ¿Esto que oigo? Que forma parte de mi autoestima, que me identifico con ello. ¿Me hace sentir bien y me hace conseguir los resultados que quiero? ¿O por el contrario, no me hace sentir bien y me está limitando y me está frustrando? Yo no soy la grabación que escucho, soy la grabadora. Por lo tanto, puedo meter en mi cabeza el mensaje que yo quiera. Yo puedo ser quien quiera ser. Y esto es la puta hostia. Porque entonces voy a meterme en mi cabeza, voy a crearme un mindset, voy a hackear mi mente para meter en mi cabeza pensamientos que, joder, que me empoderen, que me hagan sentirme todopoderoso, que me hagan tener la vida que yo deseo, que me hagan sentirme bien por las mañanas, motivado, inspirado y tirar hacia adelante. Si no tienes los resultados que quieres, es porque te has identificado con unas ideas sobre ti mismo que son mentira. Cambia la grabación porque tú eres la grabadora. Al fin y al cabo somos dioses limitados por mentiras. Y cuando digo dioses es que tú eres amor, tú eres todopoderoso, pero te has creído limitado, te has metido en tu cabeza una serie de pensamientos que te están limitando, que actúas desde el miedo inconscientemente. Y esos pensamientos desde el miedo te llevan a los resultados que ahora tienes. ¿Quieres cambiar los resultados? Cambia tu forma de pensarte. Y entonces, ¡buah!, todo se dará. Y todo se da sin esfuerzo, que esto da para otro podcast. Se da sin esfuerzo, solo te pones al servicio. ¿Crees que esta conversación que estamos teniendo a mí me supone un sobreesfuerzo, una tal? No, ¿por qué? Porque lo que estoy haciendo es quitarme la barrera, estoy expresándome. Estoy todo tal como viene la información, yo te la transmito. Y a mí esto me apasiona. Y aquí estoy siendo yo mi máxima esencia. Ya está, ni más ni menos. Ni más ni menos, no requiere ningún esfuerzo. ¿A qué me llevará esto? Pues no lo sé, ya lo veremos. Pero lo que sí que tengo claro es que los pensamientos, la identidad que está ahora proyectándose sobre esta mesa aquí contigo, es una mentalidad ilimitada. Pues se trata de eso, quítate las barreras que te están frenando. Crea una autoestima que te empodere y te convierta en quien tú quieras ser. Y lo eliges tú. Entonces la pregunta siguiente es, ¿vale? Venga. ¿Eso cómo se hace? Vale, ¿cómo se hace? ¿Cómo subir mi autoestima? Nos metemos ahí a Nos berenjena. metemos ahí. Nos metemos ahí. Es más, ¿y cómo subir tu autoestima a pesar del contexto que tienes? Venga. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Yo ya cambiaría el término. Yo no diría subir tu autoestima. Porque quiere decir que entonces que hay niveles. Hay una autoestima baja, una autoestima, ¿no? Y para mí es más cómo tener una sana autoestima, es decir, cómo tengo una imagen de mí mismo que me empodere. Pero bueno, matices dialectales. Para mí la clave está en muchas facetas. Primero, date cuenta de cuáles son tus creencias limitantes. Es decir, cuáles son las frases que te dices sobre ti mismo que te están perjudicando. O sea, date cuenta. Si no te das cuenta de cuál es la mentalidad que tienes, o sea, jamás vas a poder cambiarla. Si no te das cuenta, yo que sé, tienes problemas con tu hijo o con tu hija y le estás juzgando y no eres consciente de que eso depende de tu mentalidad y no eres consciente de darte cuenta de qué significa eso para ti, no vas a poder cambiarlo. Porque sí vas a seguir pensando que el error está fuera, que es tu hijo o tu hija la que te está haciendo daño, es tu hijo o tu hija la que tiene que cambiar, estás poniendo el foco donde no está realmente, el foco debe volver a ti. Entonces, hostia, si mi hijo es un egoísta y a mí me molesta que sea un egoísta, pues yo me tengo que preguntar, ¿y yo estoy atendiendo mis propias necesidades? Entonces aquí me doy cuenta que tengo una creencia en la que yo estoy priorizando a los demás antes que a mí mismo. O sea, que para identificar tu déficit o las cosas que quieres mejorar, la clave es preguntarte, ¿no? Claro, para detectar qué te está limitando, qué pensamientos tengo que vienen del miedo, qué pensamientos tengo que vienen del amor. ¿Cómo puedo detectar eso? Bueno, esto da, repito, para otro podcast. O sea, hablar de creencias puras y duras da para otro podcast. Pero aún así, te doy un par de pinceladas. Al final esto es lo que hago yo en consultoría. Desde fuera todo se ve de puta madre. Quiero decirte, la frase, a mí me apasiona esta frase, ¿no? Es decir, qué bien se ve la paja en el ojo ajeno y qué difícil es darte cuenta de la viga en tu propio ojo. Yo ver qué te está limitando a ti, coño, lo veo súper rápido. Darme cuenta de lo que me está limitando a mí es verdaderamente complicado. Pero aún así hay muchas herramientas que te permiten verlo. En el libro que vamos a publicar ahora, en el segundo libro concretamente, en Esta es mi mierda, en ese libro ahí es un manual absoluto para darte cuenta de cuáles son tus creencias limitantes, para interpretarte a través de todos los demás, entender cómo tu forma de pensar se está representando en el mundo y que si entiendes el mundo, te entiendes y eres capaz de detectar cuáles son los pensamientos limitantes. ¿Por qué te digo todo esto? Entonces, punto número 1, detecta qué te está limitando.
¿Qué te está limitando? Hay cosas que se ven rápido, lo ya más sofisticado, más complicado, pero al principio es rápido. En el momento que yo digo soy inútil, obviamente te está limitando. En el momento que te tropiezas y dices, joder, qué torpe soy. Es que lo que eres no se puede cambiar para tu inconsciente. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Todo lo que digo sobre mí mismo me está limitando. Estoy en la queja, es malo. Estoy en la crítica, estoy hablando de mí. Todo ese lenguaje determina mi pensamiento. ¿Y qué vínculo hay entre autoestima y emoción? Autoestima y emoción. Vale. Porque digo, me meto un cepazo contra la mesa y digo, hostia, soy inútil. Y automáticamente se genera una emoción. Vale, esto me lleva al proceso de manifestación de la realidad, que da para otro podcast. Es que me está sacando algunos temas que yo me vengo arriba, ¿eh? Yo a ver cuánto quieres que dure esto. Pero al final es pensamiento, no es que vínculo hay entre autoestima y emoción. Para mí, ¿cuál es el vínculo entre pensamiento y emoción? Es decir, yo tengo unos pensamientos que automáticamente me generan unas emociones, que automáticamente me hacen tomar unas acciones o no acciones, y eso siempre va a dar lugar a un resultado. Entonces, si yo tengo pensamientos de mierda, mis emociones van a ser frustrantes, van a ser emociones de sufrimiento, de falta de necesidad. Entonces, automáticamente, ¿qué acciones tomaré? Acciones desde el miedo, probablemente. Si en cambio tengo unos pensamientos positivos, tendré unas emociones positivas o que me generan bienestar y por lo tanto tomaré acciones que nacen desde el amor. Al final tú puedes tener solo dos tipos de autoestima. Tú puedes tener una autoestima basada en el amor o puedes tener una autoestima basada en el miedo. Si tienes pensamientos de amor, es que tienes autoestima basada en el amor y por lo tanto te vas a sentir muchísimo mejor que si tienes una autoestima basada en el miedo, que te va a generar muchísimo sufrimiento. Entonces, si te pegas una hostia, automáticamente se activan programas en tu pensamiento que te hacen generar emociones pues eso, de falta de necesidad, de sufrimiento, de autojuicio otra vez, porque claro, yo me pego un golpe y automáticamente que se activa, no soy suficiente, tendría que haberlo hecho bien, esto ha sido un error, me lo estoy inventando, ¿vale? Puede activarse cualquier mierda. Y automáticamente me digo, joder, qué torpe soy. En cambio, por ejemplo, a día de hoy yo me pego un golpe y lo primero que me nace ya a la cabeza después de mucho entrenamiento es, hostia, ¿para qué me estoy pegando este golpe? O sea, ya no es obviamente un dolor, ¡ah! Duele, pero en vez de culparme, joder, qué torpe soy, en vez de eso es como, hostia, ¿en qué estaba pensando? Automáticamente, si se despierta una emoción es curiosidad, aparte de dolor, es curiosidad, es decir, ¿por qué me estoy pegando un golpe? Porque esto es un reflejo de mi mentalidad. Entonces ahí tengo que analizarlo para conocerme mejor y ver qué me está frenando y tiro hacia adelante. ¿Ves por dónde voy? Entonces, el punto número uno es, detecta tu pensamiento. Detecta cuáles son las creencias limitantes negativas. Porque si no ves la parte negativa, no vas a poder jamás cambiarlo a la parte positiva. Claro. Entonces, primero date cuenta. Date cuenta. Segundo paso, ¿vale? Compensemos la balanza. Es decir, si ese pensamiento negativo se ha ido creando a base de lo que he ido escuchando, a base de lo que me han ido diciendo, a base de lo que yo me digo a mí mismo, vale, pues toca ya, ahora mismo está así, toca ya empezar a compensar la balanza. Es decir, tengo que empezar a decirme cosas positivas. Es decir, justamente lo contrario a lo que me estoy diciendo. De tal manera que si yo, por ejemplo, pienso que soy un irresponsable, pues yo tengo que empezar a decirme que soy responsable. Que es mentira, que sea irresponsable o responsable. Pero el error es... Claro, puesto a mentirte, pues coño, miéntete para cosas buenas. Ahí está. De hecho, es que claro, cuando yo le digo esto a la gente, me dice, ya, pero eso no es mentirte. Digo, claro. Y lo que te está diciendo ahora no es mentirte también. Claro. Esa identidad que te has creado es una mentira. Es completamente una mentira. La has comprado. La pregunta es, tío, ¿te has comprado una camiseta que no te gusta? No, pero es que esta es la camiseta. La O que tú me estás ofreciendo es mentira. Coño, tú eres libre de poder cambiarte la camiseta. Tú eres la grabación, no eres la grabadora. Lo que pasa es que a día de hoy te sientes tan identificado con esa voz de miedo que escuchas en la cabeza que te da miedo renunciar a esa y para comprar otra. Porque te has identificado tanto que piensas que esa voz es real. Y mentira, esa voz no es real, esa voz la has creado tú. La que estás creando ahora es tan mentira como la que has creado. Pero como tú dices, puestos a creer en algo, coño, prefiero creer en aquello que me dé poder. Es decir, voy a ponerme una voz en la cabeza que me haga sentir bien. ¿Cómo puedo meterme esa voz en la cabeza? Pues lo primero es, dentro de esa parte consciente que tengo en el cerebro, que es muy pequeñita, voy a aprovecharla para ir haciéndome ella. Llevas, no sé qué edad tienes, si, no en tu caso, ¿no? Si llevas 40, 50 años con una voz de mierda diciéndote que eres un cabezota, que eres un irresponsable, ¿vale? Pues vas a tener que compensar. Es decir, vas a tener que decírtelo muchas veces para que eso empiece a hacerme ella. Pues no pasa nada, el cambio empieza hoy, empieza ahora. Claro. Entonces empieza a decirte esas frases para que vayan. Pero y dejar de sentirte culpable. Claro, es que al final solo te genera sufrimiento. Claro.
Entonces, algo interesante, algo muy interesante que la gente no sabe. O sea, es decir, para tu cabeza, ¿cuál es la voz más importante que escucha? La que tú elijas. Y voy a matizar, no la que tú elijas, la tuya. Es decir, ¿a quién le va a hacer más caso? ¿A mí o lo que tú te dices a ti mismo? A lo que tú te dices a ti mismo. Para tu inconsciente no existo yo. Para tu inconsciente no existe Miranda que está detrás de la cámara. Para tu inconsciente no existe nadie. Solo existes tú. Con lo cual, lo que tú pronuncias, para tu inconsciente tiene muchísimo más poder que lo que pueda decir cualquier otra persona. Con lo cual, aunque tus padres te hayan dicho 40.000 millones de veces que eres un cabezota, si tú empiezas a decirte algo opuesto a eso, no te va a hacer falta 40.000 millones de veces, porque para tu inconsciente tu voz es la verdadera protagonista. Lo que dice tu voz es mucho más importante que cualquier cosa que digan el resto. ¿Cuál es el problema? Que no te lo dices nunca. Entonces, si no te lo dices nunca, nunca vas a ser una persona abierta de mente. ¿Por qué? Porque tú nunca te estás diciendo que soy una persona abierta de mente. Y como no me digo que soy una persona abierta de mente, no me lo creo. Porque la balanza pesa más todo lo que te llevas diciendo que lo que no te estás diciendo. Entonces empieza. ¿Qué me tengo que decir? Bueno, pues frases que vayan en contra de eso, en positivo, que estén en presente, que te vayas diciendo. Esto en el curso de punto de inflexión lo explicamos muy bien. Pero el objetivo está en que te digas todo eso. Te vas al espejo todas las mañanas y te lo dices. Y dices, vale, si yo me digo una vez me digo, soy responsable, ¿va a cambiarme algo? No. Si me lo digo 10 veces, no. Si me lo digo una semana, probablemente tampoco. Ahora bien, si te lo dices 365 días, 10 veces por la mañana, 10 veces por la noche, y encima le metes emoción para que tenga más impacto emocional, ¿va a cambiar algo? Pues yo creo que sí. De hecho, tengo un amigo, lo cuento siempre, que se pone una alarma cada hora, menos cuando duerme. Entonces, cada vez que le vibra el móvil, en el bolsillo, esté haciendo lo que está haciendo, se lo repite. Si está solo, pues se lo repite en voz alta. Si no está solo, pues en voz baja, porque si no va a parecer un poco zumbado, ¿vale? Pero lo hace. Entonces yo me pregunto, ¿y quién es esa persona? ¿Qué características tiene? Pues tiene las que quiera tener. Porque si es capaz de sostener eso durante un año, repitiéndoselo cada hora, siempre que está despierto, perdona, el impacto que tiene eso para su mente es una locura. Puede convertirse en quien quiera, pero en quien quiera. Con lo cual empieza a hablarte bonito. Empieza a mirarte al espejo y rugirte, empieza a mirarte al espejo y decirte que te amas, empieza a mirarte al espejo y decirte que eres un imán para el dinero, empieza a mirarte al espejo y decirte que eres un buen padre, empieza al espejo... Lo que sea para ir compensando toda la mierda que tienes en tu cabeza. Al principio te lo dirás y no te lo creerás. Enhorabuena. ¿Cómo que enhorabuena? Sí, porque si te lo dices y no te lo crees es que has acertado con la frase. Es decir, te tienes que decir algo que no te creas al principio y a medida que te lo vayas repitiendo te lo irás creyendo. En el momento que tú te despiertes una mañana y notes cómo esa frase aparece en tu cabeza sin que tú hayas pensado en ella, ya empieza a haber pozo, ya empieza a haber pozo positivo. Eso va a empezar a formar parte de tu inconsciente y ya eres, con lo cual automáticamente empezará el hacer y automáticamente empezará el tener. Pero tenemos que cambiar la parte del soy. Si no cambio mi mentalidad, jamás cambiará mi forma. ¿Basta con repetirte frases bonitas de algo Mr. Wonderful? No. ¿Qué es lo tercero? El tener. O sea, el hacer. Es decir, toma acción. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que hacer todo aquello que te dé miedo. Es decir, tú esa identidad te la has creado para protegerte de un sufrimiento. Pues vale, pues ahora te toca exponerte, atravesarlo. Imagínate que, joder, es que no sé hablar en público y tienes esa creencia en la cabeza, ¿vale? Yo empiezo a repetirme con energía, con pasión, porque al final son las emociones las que crean el inconsciente. Empiezo a repetirme, soy un gran comunicador. Y lo repito 20.000 veces. Genial. ¿Va a cambiar? Bueno, hace mella, por supuesto que hace mella. Pero ¿qué es lo potente? Lo potente es que a la primera de cambio que tenga la oportunidad de exponerte, te expongas. Y además lo hagas utilizando la afirmación. Entonces yo, antes de subirme al escenario, antes de ponerme delante de mi clase, antes de ponerme delante de mis compañeros, lo que te dé miedo, me da igual, yo me digo, soy un gran comunicador y me lanzo a hacerlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que automáticamente todo eso que has ido cultivando se va a poner en acción y te vas a demostrar que lo eres. Cuanto más te expongas a aquello que te da miedo, acompañado de las afirmaciones para que te empoderen, te vas a sentir seguro a la hora de hacerlo y te vas a dar cuenta que ese miedo que tenías es una ilusión. Simplemente te lo habías creído porque te habías identificado con algo que no eras, pero para protegerte de una vivencia, un trauma del pasado, como hablamos anteriormente, y ahora te estás demostrando que eso es una ilusión, que realmente tú eres amor, que si crees en ti, puedes hacer absolutamente todo lo que te propongas.
Y seguramente la primera vez que atraveses ese miedo, pues irás acojonado. Totalmente. Espero que lo hagas. Espero que vayas acojonado. No pasa nada. Lo haces con miedo. Yo lo digo siempre. Hay que hacer las cosas con miedo. Si esperas a no tener miedo para hacer las cosas, nunca las harás. Claro. Tienes que cogerle el miedo de la mano y a avanzar. Y a atravesarlo. Vuélvete adicto a salir de la zona de confort. Es que la persona en la que te quieres convertir, esa persona con una sana autoestima, está más allá de tu zona de confort. Si no haces cosas que te sientas ridículo, si no haces cosas que digas, pero qué imbécil soy, que te choquen con quien eres ahora, si no haces ese tipo de cosas, no vas a evolucionar. Es que es imposible. Es que tienes que salir de tu zona de confort. Llevamos 9 podcasts. Yo me siento exponencialmente mucho más cómodo en este podcast que en el primero. De hecho, venga, vamos a confesar. Dani venía con todas las preguntas preparadas desde el primer momento. Con todo lo que iba a preguntar. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué salió de mi zona de confort? Claro, que el primero que hiciste sin preguntas te sentías más nervioso. Ahora está fluyendo, está siendo mucho más auténtico. ¿Por qué? Porque crees más en ti. Porque te has dado cuenta que confías en ti, confías en tu ingenio, confías en que si estás centrado en la conversación, la creatividad va a funcionar. Resultado, coño, considerablemente mucho mejor. Por ti, por mí, por todos. Yo me siento más cómodo, tú también, esto es más natural. ¿Y esto de qué depende? ¿Es lo que has hecho? No, es lo que has pensado de ti. Te ves capaz, la primera vez te da mucho miedo, coges las afirmaciones, te lanzas hacia adelante, haces y automáticamente el resultado se da. Se da y está fluyendo. No hace falta tener ahí 20.000 programaciones. Vale, entonces, para tener una autoestima sana, identificar, por un lado, mis creencias limitantes. Paso número 2, equilibrar la balanza. Paso número 3, Atravesar el atravesar miedo. el miedo. ¿Nos dejamos algún paso? Yo partiría de ahí. ¿Hay muchas más herramientas? Sí, las hay. Pero yo creo que son herramientas ya mucho más profundas, que un día podemos hacer, vale, quiero herramientas de alto nivel, y le hacemos un podcast de esto. Pero para empezar, ahí tenemos mucha faena. Segundo, en consultorías individuales vamos directamente. Yo te puedo acompañar a hacer visualizaciones, te puedo acompañar a reinterpretar tu pasado, te puedo acompañar a la gratitud, te puedo acompañar a tener una imagen de ti mismo a través de tu imaginación que sea empoderada. Hay muchas herramientas que pueden complementar, pero son complementos. La base para mí es esa. El lenguaje crea realidades. Cambia la forma en la que te hablas, cambia la forma en la que hablas y cambiará la forma en la que te piensas. Si cambia la forma en la que te piensas, automáticamente actuarás de manera diferente. Entonces, ¿yo puedo ser capaz, a corto plazo puedo ser capaz de controlar lo que pienso? No, pero soy capaz de controlar lo que digo. Al menos el 5% de mi consciente es capaz de elegir lo que va a decir. Con lo cual, elige lo que dices, cambia el lenguaje, utiliza un lenguaje más empoderador, más seguro, más resiliente, con mucha más energía, con mucha más autoestima. Cambia el lenguaje en la forma en la que te expresas y automáticamente cambia la forma en la que te piensas. Como si hablamos de victimismo, ¿no? Que al final un poco va relacionado. Si tengo una mentalidad de víctima, me expreso como una víctima, que es lo primero que decimos. Si quieres dejar de ser una víctima, deja de entrada de quejarte, deja de criticar, deja de esperar lo peor, deja de ponértelo en la parte negativa y céntrate en la positiva. Y me relaciono como si fuese una víctima. Exacto. Como puedes controlar la parte de la conciencia, ese 5% de la conciencia te permite cambiar el lenguaje, cambia el lenguaje y automáticamente cambiará la forma de pensar. Porque yo ojalá tuviera ahí, te abro la cabeza, cambio los circuitos y ya está. Bueno, el cambiar los circuitos implica esto. Si yo cambio la forma en la que hablo, cambia la forma en la que pienso. Porque mi pensamiento es un reflejo, o sea, mi voz es un reflejo de mi pensamiento. Entonces yo partiría de esa base. Me has dicho alguna más, yo partiría de esa base. Y a partir de ahí, bueno, que hagan esto. Y si tienen dudas, en comentarios escribes, ya lo llevo haciendo, ¿qué me recoges? Y vemos dónde está el fallo o vemos qué más se puede hacer. Cada circunstancia tiene un límite. Vale, perfecto. Entonces llega un punto donde yo soy capaz de tener una autoestima sana, pero en mi contexto no. Y estoy pensando directamente en las familias, porque es súper habitual, y tú lo sabes, que vemos padres súper comprometidos, padres que dan el 100%, pero tienen unos hijos o unas hijas con la autoestima destrozada. Entonces, a esos padres incluso, que ya te digo, que están comprometidos, que lo ponen en práctica, que están ahí dándolo todo, a esos padres que están preocupados por la autoestima de su hijo o de su hija, ¿qué le podías recomendar? Vale. Para mí, esta pregunta parte de una premisa errónea. No conozco ningún padre que aplique esto que su hijo no haya evolucionado. Ninguno. Es decir, el que viene a decirme que yo lo hago todo y tengo un hijo que tiene una autoestima bajísima y ya no sé qué hacer, lo siento, pero no.
Es decir, tú estás viviendo esa experiencia para tú aprender algo. Es decir, tu aprendizaje todavía no ha acabado. Entonces, partamos de esa premisa. Es decir, si tú de verdad aplicas esto, de verdad te das cuenta de que te estás quejando, de que estás criticando, de que piensas que el error está en tu hijo, que no está en ti, si tú te das cuenta de que tú aún tienes pensamientos de víctima y de miedo, es decir, tienes una autoestima limitada, has empezado a compensarlo, es decir, de manera activa, proactiva, estás haciéndote las afirmaciones, estás pegando chute emocional, estás subiendo tu energía, estás en gratitud, estás siendo el ejemplo que quieres ver para tu hijo, y además estás atravesando el miedo y estás haciendo cosas de tu zona de confort, es que inevitablemente tu hijo va a evolucionar. Le guste más o le guste menos. ¿Por qué? Porque la estructura social ha cambiado. Si tú cambias tus hábitos, automáticamente tu contexto se tiene que adaptar. Tú imagínatelo, si todos los días que habitualmente estabas en el sofá, tú todos los días te levantas y te pones a hacer deporte delante del sofá, sin molestar, pero todo tu rollo, pom, 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 y lo haces durante 6 meses, eso inevitablemente cambia los hábitos familiares. Porque empiezas a ver que mi padre y mi madre está haciendo algo diferente. ¡Hostia! Quizás aquí haya que replantearse algo. Dice, pero es que mi hijo no lo va a hacer de manera consciente. Pero eso para el inconsciente tiene un impacto de 3 pares de cojones. Entonces, el primer padre o madre que me diga, mira, quiero que mi hijo evolucione, lo primero es, ¿tú has pedido ayuda para ti? Porque el primero que tiene que cambiar es tú. Entonces, lo típico de, no, Dani, si yo estoy bien, es mi hijo que te ha tocado. Vale. Eso ya partió de la premisa de que... Yo le digo, perfecto, vamos a hablar de tu hijo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que automáticamente verán que es que no es su hijo. En cuanto le explique los personajes, en cuanto le explique cómo se relaciona la gente, en cuanto le explique cómo se basa la autoestima y dónde están las premisas y las interacciones, es que te das cuenta que es inevitable que esto pase así. Si tú crees, es que ya parte de la premisa, yo estoy bien, el problema lo tiene mi hijo, ya hay una queja ahí. Ya estás diciendo que es el exterior el que no te hace feliz a ti. O sea, ya está, ya has partido de una premisa errónea. Ya me estás diciendo que el problema lo tienes tú. Pero claro, yo no le voy a decir esto porque me sale corriendo por patas, ¿vale? Pero si tú me dices que tu hijo tiene problemas, yo no digo que no. Pero es que la premisa que hago siempre. ¿Qué consejo le darías a tu hijo? Entonces, que lo apunte. Y en cuanto lo apunta, mi respuesta siempre es la misma. ¿Tú haces esto en tu vida? Y el 100% de las veces la respuesta es no. El 100% de las veces. Es una locura. Darte cuenta de esto es abrumador. Entonces, cuando a mí me dicen eso, ojo, yo lo que digo es, vamos a atender a tu hijo. Pero es fundamental que tú ayudes. Que si no vas a padecer el remedio solitario. Es decir, imagínate una canoa, 2 remando. Si uno no rema, la canoa da vueltas. ¿Avanzará? Sí, pero mucho más lento que si avanzamos todos juntos. Entonces, tu hijo... Yo puedo echar un cable a tu hijo. De hecho, en mis primeras sesiones, mi objetivo siempre es el mismo. Mi primera sesión que tengo con un chaval adolescente es que quiera volver. Porque la primera vez puede venir obligado, pero si él no quiere recibir ayuda, yo no puedo obligarle a beber si no tiene sed. Ahora bien, yo lo que hago es hacerle ver que yo puedo ayudarle, y si quiere sentirse mejor, yo estoy para él. Tenemos un alto porcentaje de gente que repite, hay gente que no, pues hasta aquí puedo hacer, hasta ahí mi parte de responsabilidad. Lo que sí que puedo hacer cuando mis padres me dicen, ya, ¿y qué hago ahora que mi hijo no quiere ir? Bueno, pues vamos contigo, porque en función del ejemplo que tú seas para tu hijo, vas a poder influir. Y te vas a dar cuenta que hay un montón de herramientas, proyección de cualidades, refuerzo positivo, que decirte, ser el ejemplo que quieres ver en él, aplicarte los consejos, crear espacios de diálogo. Hay un montón de herramientas que pueden crear una autoestima sana en tu hijo, aunque él se niegue en rotundo. Ahora bien, vas a hacer cosas que te van a sacar fuera de tu zona de confort. Vas a tener conversaciones que te van a ser muy incómodas con tu hijo. Es que ese es tu camino. No, pero yo estoy bien. Ya, pues haz lo que te estoy diciendo. Entonces... ¿Dónde está el enfoque? Bueno, el enfoque es que todos somos humanos. Y que si tienes el hijo y tiene un problema, porque tú también lo tienes y tenéis la misma herida, tenéis que sanarlo los dos. ¿Tú puedes controlarte tú? Sí, genial. ¿Tú puedes tal? Te pongo otro ejemplo. En Punto de Inflexión, el curso que hacemos para adolescentes, el otro día estoy sentado con una madre y me decía esto. Sí, es que le va a venir muy bien el curso. Y había un poquito de confianza y le dije, es que, tía, me hace sonreír esto. Y hace, ¿por qué? Y dice, porque tú crees que has venido al curso por tu hijo. Digo, pero dame media hora ahora en el escenario y te vas a dar cuenta que la que tiene que cambiar eres tú. Porque si tú cambias, tu hijo cambia. Si tú quieres ya ayudar a tu hijo de verdad, tú tienes que tener una sana autoestima. Si tú quieres de verdad cambiar, ese es el primer paso. Relacionarte desde tu integridad, desde tu felicidad, desde la no necesidad. Y si haces eso, automáticamente va a afectar en el desarrollo de tu familia. Automáticamente.
Priorízate. Ámate. Sé el ejemplo que quieres ver para los demás. Y ya me cuentas el efecto que hacen en el resto. Es abrumador. Es que es abrumador. Tenemos decenas y cientos de testimonios de estos. De familias que han traído a su hijo a punto de inflexión para ayudarle a él. Sí, el niño ha empezado a cambiar. Y el niño es ejemplo del cambio que quiere ver en el padre. Y eso inevitablemente afecta también al padre. Es que esto es la otra parte irónica del asunto. Si el chaval cambia, ¿crees que tú vas a seguir como estás? Es que no vas a poder. Es que de repente tu hijo se va a empoderar, va a tener autoestima alta y te va a plantar cara. Es que se ha vuelto un rebelde. No, no se ha vuelto un rebelde. Lo que pasa es que ha dejado de ser sumiso. Y no se está yendo a la prioridad, se está priorizando. Entonces eso a ti ahora te está reflejando. Y ahora tú tienes que plantearte qué pasa contigo, qué le pasa a tu autoestima ahí. Y esto siempre va a ser un trabajo de equipo. Siempre somos un equipo. Claro, es así. Voy a la prensa amarilla. A prensa amarilla. Venga. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un gran desequilibrio en tu autoestima y cómo conseguiste equilibrarlo? Yo he tenido... Mira, voy a contarte... Voy a algo más amarillo, que es cuál fue el mayor desequilibrio de autoestima que tuve, ¿vale? Porque ahí tuve uno muy grande que creo que es interesante contarlo. Y luego te digo cuál ha sido el último. ¿Vale? El último porque, coño, eres una persona formada, Sí. y que somos personas. Entonces, también... Te cuento los dos. El primero, el más grande que he tenido, fue siendo adolescente, en segundo de bachiller. Hubo un chaval que para mí yo consideraba mi amigo, es decir, yo le daba mucho, le prestaba mucha atención, y él me dijo que yo no era una buena persona. El problema no fue que me lo dijera, sino que yo me lo creí. Entonces, yo empecé a repetirme constantemente en el espejo desde ese momento, y era obseso de yo voy a ser mejor persona, yo voy a ser mejor persona, yo voy a ser mejor persona. Claro, yo no tenía formación en ese momento y no era consciente de lo que me estaba repitiendo. Partía de una premisa errónea, y era que no estaba en presente. Es decir, yo soy una buena persona. Como decía, yo voy a ser una buena persona, ¿cuándo? Mañana. Y me llegaba mañana y me repetía, yo voy a ser una... y al siguiente día. Sí que es verdad que lo que me hizo es ponerme al servicio y darme cuenta de muchas cosas. Pero aquí partía de dos premisas erróneas. Una, yo ya era una buena persona. Lo que pasa que este chico utilizó lo que te conté en otro podcast. Eres un egoísta. Es decir, no estás haciendo lo que yo quiero que hagas por mi propio interés. Pero yo me lo creí. Entonces, como me lo creí, me puse más al servicio de las personas. Me reforcé todavía que tenía que ser más sumiso, que todavía tenía que priorizar más a los demás a mí mismo. Claro, lo que sucedió es que entré, al escuchar a los demás, en una espiral de autoestima de mierda, que acabé pues sintiéndome una puta mierda. ¿Hasta cuándo? Hasta que me harté. De hecho, inconscientemente apliqué otra herramienta y es, yo ya soy una buena persona. Entonces digo, me acuerdo perfectamente que pasaron varios meses cuando me miré al espejo y dije, no, ya está bien. O sea, ya está bien, ya es suficiente. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer para ganarme el título de buena persona? Entonces, cuando me di cuenta que ya no tenía ningún sentido, bueno, pues paré de repetirme aquella frase y empecé diciendo, no, yo ya soy una buena persona. Y empecé a compartirlo con otras personas. Yo ya soy una buena persona. Y al verbalizarlo, sin darme cuenta, empezaba a hacerme ella. Aquel momento lo pasé jodidamente mal, ¿eh? Fue uno de los momentos más oscuros de mi vida, porque que hiciera lo que hiciera nunca era suficiente. Hice caso, compré una etiqueta que era desde el miedo, desde que yo tenía que agradar a los demás, de que no me quería sentir solo y ¡wow! ¡Qué buena persona! ¡Qué buena persona! Ya te lo digo, para esta sociedad es ser sumiso, priorizar a los demás antes que tú, y eso es una mierda. Una mierda así de gorda. Entonces tenía que reformularlo. Y encima le puse valor a unas palabras de una persona que no me amaba. Al contrario, que no se amaba y por lo tanto lo proyectaba en mí. A tomar por culo mi autoestima. Fue terrible. Para mí fue el batacazo que más he sufrido y del que más he aprendido. Porque ahí he aprendido un montón. He aprendido a priorizarme yo, he aprendido a escucharme yo, he aprendido a hacer mis afirmaciones, he aprendido que hay otra forma de vivir la vida. Para mí fue el más gordo. A nivel de autoestima y de ser consciente de la etiqueta que me había puesto. Tengo muchas, de historias, anécdotas de mi propia autoestima. La última ha sido con respecto al dinero. Con respecto al dinero, ¿no? Llevaba una etapa, con todo lo que está pasando en la cuarentena, una etapa donde el dinero no viene. Y claro, ser, hacer, tener. Me doy cuenta de que no tengo dinero. Y automáticamente lo que empiezo a preguntarme es qué tengo que hacer para obtener dinero. Entonces me pongo en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer. Y el dinero no viene, no viene, no viene, no viene. Entonces claro, como tú dices, yo ya estoy formado. Entonces paro y digo, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo no en el hacer, ni siquiera en el tener. Está pasando algo en el ser. ¿Con qué me estoy asociando yo mentalmente que me hace actuar de una manera que hace que el dinero no llegue? Aquí tengo un miedo asociado a que si tengo dinero
pasará algo negativo, a que si el dinero viene voy a defraudar a mi familia, vete a saber qué viene en mi cabeza, que es un problema. Te pongo el ejemplo más claro y más directo. Dije, vale, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar lo que explico. Entonces me puse a hacerme mis afirmaciones, me puse a vibrar. Pues ayer mismo me llamó un cliente para cerrarme una esto, pagándome el adelanto, entonces de repente el dinero empieza a llegar. O sea, cambio la forma en la que me hablo a mí mismo, cambio la forma en la que me percibo, en la forma en la que me comporto, y automáticamente aparecen resultados diferentes a los que estoy obteniendo. ¿He hecho algo con respecto a ¿te has vendido más? ¿Te has ofrecido más? No. Solo he quitado las barreras de miedo que me estaba poniendo. Cambio mi autoestima y automáticamente los resultados son totalmente diferentes. ¿Ha sido suficiente ese dinero que me está entrando? No, tengo que continuar. ¿Tengo que continuar haciendo qué? Tengo que continuar analizándome, dándome cuenta cuáles son mis limitaciones, cambiando mi autoestima y automáticamente, poco a poco, se irá poniendo todo en el redil. Si no estás obteniendo lo que quieres, es porque en tu autoestima está habiendo un fallo. Te estás asociando con una idea errónea y limitada. Entonces, la última que me pasó de autoestima fue esta. El darme cuenta que me estaba pensando escaso. Entonces, tengo que cambiar la forma en la que me pienso para que mi resultado sea totalmente diferente. Y es que se da, tío. Es que se da. Si tienes fe y lo haces desde la convicción, se da. Es decir, olvídate del resultado. Solo observa. Céntrate en cambiar tu mentalidad. Y permite que las cosas se den. Increíble. No puedo decir otra cosa. Es magia. Que no lo es, porque la ciencia lo puede llegar a explicar, pero es magia. Muy bien. ¿Nos dejamos algo de autoestima? Mucho, mucho. Pero daría para... Esto me lo guardo para otro. Daría para 40 horas. Mira, lo único que sí que voy a compartir es... hace un par de semanas hicimos un directo sobre autoestima, en el que hubieron muchas preguntas, en el que hubieron muchas herramientas, en el que compartí algunas claves más de las que he compartido aquí. O sea, yo invito a que todo aquel que esté viendo o escuchando este podcast, que se vaya a Instagram, @vicenginés, y ahí tiene el directo. Cómo subir o aumentar la autoestima de tus hijos. Es 1 hora y yo creo que no tiene desperdicio, porque además tiene esta naturalidad, también interactuando con otras personas, contestando las preguntas. Entonces, por ahí hay otro filón más grande. El ejemplo y el feedback de otra persona también nos pueden servir a nosotros o a los que no estéis viendo, o sea que... Así es, y como tú dices, y si a alguien le apetece alguna herramienta más, algún contexto, alguna idea o qué afirmación se podría decir, pues que nos lo comente, que lo comente ahí y encantadísimo de contestarle y darle todo ese feedback. Claro, incluso si nos queréis comentar si estáis poniendo en práctica las herramientas, si hay algo que no sale muy bien y queréis nuestro feedback, pues bienvenido sea. Y resultados, yo quiero resultados, o sea, que me cuenten cómo funciona la herramienta y lo que ha logrado, a mí me pone cachondo, porque es que me da, joder, da sentido a todo lo que estamos haciendo, al menos para mí. Pues ya sabéis, comentarnos, si os ha gustado darle a like y si queréis que llegue a otra persona que creéis que le puede beneficiar, pues compartir. Sí, por favor, o sea, compartidlo porque yo creo que se den cuenta, yo creo que la gente está muy necesitada de herramientas prácticas, de darse cuenta de que el autoestima, tío, es que cuando sabes cómo funciona es tan fácil poder reforzarla. Entonces, compartir todo esto con todas las personas para que llegue el mensaje, que creo que es fundamental. Y darle a la campanita porque el siguiente contra las cuerdas es el 10º y traemos algo. ¿Algo? ¡Sorpresa! ¡Algo! Pues muchísimas gracias, Vicente. Nos vemos en el próximo. Hasta el martes que viene. Hasta luego.